Hola a todos, soy Leti, para los que no me conocen. Soy fan de Ruby on Rails, lo uso hace 9 años, es como mi tecnología, básicamente lo único en lo que soy buena. Y también soy fan de la comunidad de Ruby, en parte gracias a ustedes, así que... Y hoy les traigo una charla que está relacionada con mi tema favorito, que es la arquitectura de software. Yo doy clases en la ORT de arquitectura de software en la práctica y damos todo esto que está recopado para mí, que son los microservicios, cuándo sí, cuándo no, principios de arquitecturas distribuidos, buenas prácticas de calidad, todas esas cosas. Pero la charla de hoy en realidad es mucho más concreta. O sea, no quería venir con la discusión de cuándo microservicios sí y cuándo no. Quería como mostrarles más la experiencia de un desarrollador que trabaja en una empresa donde se usan microservicios para los que capaz que nunca vieron o nunca tuvieron este contacto. Bien, entonces, PeerSuite, que es la empresa donde hacíamos esta arquitectura, es una fintech, es una plataforma para inversiones, específicamente en préstamos inmobiliarios. ¿Conocen Ameritrade? La plataforma de inversión. Está de más. Puedes invertir en stock, bonos, esas cosas. Básicamente vos depositas tu plata ahí y una vez que está en Ameritrade, en tu cuenta Ameritrade, puedes redirigirla a diferentes productos de inversión que te ofrecen ellos. Esto funciona básicamente igual, pero los productos de inversión son como más enfocados en préstamos inmobiliarios. Y si ya están pensando, a esta piba viene a hacer recruiting, no, porque de hecho la empresa cerró. Yo ya no trabajo ahí hace un año, ahora trabajo en otra startup que se llama Village. Pero en fin, era una empresa divina de Los Ángeles que la recuerdo con mucho cariño. Estábamos todos esperando que se hiciera pública, o sea, de IPO, así cobramos los checks, pero lamentablemente no funcionó y terminó cerrando. Pero en fin, yo entré como desarrolladora, más contra el final estaba de directora del área de ingeniería. Cuando éramos más en la empresa llegamos a ser 300 personas. Solo desarrolladores éramos tipo 50, que estamos distribuidos entre 8 y 11 equipos que giran alrededor de cosas del negocio. Estos somos los leads de los equipos. Y teníamos un DevOps team, un Platform team, un Data team, o sea, todas las cosas elegantes. Todos los devs eran senior y full stack porque lo que hacíamos era el combo del bien, que nos funcionaba precioso, que era Ruby on Rails con Vue.js, creo que son mis tecnologías favoritas. Hacíamos server-side rendering, eso significa que la mayor parte de lo que conocemos como la plataforma del inversor, que se los voy a mostrar ahora, la mayor parte de eso era Ruby on Rails que escupía HTML. Y ese HTML tenía JavaScript y el JavaScript tenía Vue. ¿Tá? Y estábamos hosteados en Amazon EKS, que es para Kubernetes, todo eso se encargaba el DevOps team, no tengo ni idea. Entonces, voy a usar de ejemplo una de las primeras features que hicimos con esta arquitectura, ¿tá? Y de hecho fue mi primer proyecto en la empresa. La feature se llama Pocket, después, no, primero se llama Savings, después cambiamos el nombre a Pocket, así que me van a escuchar decir Pocket Savings, es lo mismo, ¿tá? Era un nuevo tipo de producto de inversión que funcionaba muy sencillo. Vos ponés tu plata de PeerSuite, o sea, una vez que la plata está en PeerSuite, en Available Cash, la redirigís a Pocket, ahí te empieza a generar intereses, y cuando vos la querés retirar a tu cuenta de PeerSuite, tenés que solicitarlo con cierta anticipación, ¿tá? Súper fácil. Esto que está acá es Retail Platform, que es la plataforma del inversor. Lo pongo ahí RP para los que no ven el fondo, RP, porque le voy a decir RP en algún momento, es la plataforma del inversor. ¿Tá? Y se veía algo así. Antes de mostrarle las Pocket Tab, les cuento que acá arriba tenías un botón de Fund Account, no sé si se ve en el fondo, pero cuando apretabas ahí te aparecían todas las instrucciones para o conectar tu cuenta de banco, hacer una wire transfer, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez después de que vos hiciste la wire, el available cash aumenta, que es la plata que tenés disponible para invertir, ya sea en préstamos, que era nuestro producto anterior, o en Pocket, que es lo nuevo que tenemos que agregar. Entonces, el MVP de Pocket que íbamos a agregar, que era súper, súper sencillo, era esta tab que está acá, que te explicaba cómo funcionaba, bla, 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 pero tenía dos botones, básicamente. Uno para invertir, que cuando lo cliqueabas te abría este modal que básicamente te dejaba poner cualquier cosa hasta tu available cash que tengas acá arriba en PeerSheet. Y después de que lo invertís, automáticamente aumenta tu pocket principal y disminuye tu available cash. ¿No? Después la segunda opción que tenías era solicitar una withdrawal, que no se iba a ejecutar inmediatamente, se como que scheduleaba para dentro de cierto tiempo. Y podías poner lo mismo, la cantidad que quisieras hasta la cantidad que tuvieras en Pocket más intereses. Súper sencillo, ¿no? Otro de los cambios que teníamos que hacer era en la Transaction History, que esto ya existía, básicamente les decíamos a los inversores todo lo que
todo lo que sucedió en su cuenta, teníamos que asegurarnos de que todas las transacciones de Pocket, incluyendo los intereses que vas acumulando, también se muestren en esta tabla. ¿Ah? Y también teníamos que agregar este cuadradito acá arriba que dice Pocket, para los que no ven ahí, que obviamente antes no estaba, ahora teníamos que mostrar acá cuánto tenías en Pocket. Y bien. Antes de contarles específicamente cómo era la arquitectura de Pocket, les cuento un poco del contexto de la empresa para que entiendan por qué empezamos con estas cosas, ¿no? Hasta entonces teníamos un par de monolitos grandes y teníamos algunos, tipo menos de 10 servicios, pero eran servicios como más tipo tecnológicos. Por ejemplo, encapsulaban la comunicación con el banco, porque tiene una API re complicada, bla, bla, bla. Y en general eran servicios técnicos que los manejaba el Platform Team, con los que nos comunicamos por HTTP. O sea, no eran realmente microservicios, ¿no? Y en estos monolitos, sobre todo el otro en el que estaba yo, que manejaban muchos equipos ese monolito, estaban los típicos problemas de los monolitos acoplados, digamos, porque obviamente se pueden hacer bien, pero uno de esos problemas era que faltaba como accountability de ciertas partes del código que eran comunes a todos, tipo, quién actualizar las dependencias, bla, bla, cosas así. Pero además pasaba que cuando onboardeaba un developer nuevo se quería morir, porque tenía que aprender no solo lo que era de su área que va a tocar en su equipo, sino que tenía que entender como que todo el pantallazo de cómo funcionaba todo para no sea cosa que rompa algo o que se olvide de algo. Entonces siempre, incluso los desarrolladores que estaban hace años, siempre tenían ese como fear of side effects, de tipo, ¿dónde me olvidé de cambiar? Que no necesariamente rompí algo, pero capaz que para que la feature quede completa también tengo que tocar esto. Por ejemplo, en Pocket tenés que tocar taxes, y tenés que tocar estados de cuentas, y tenés que tocar el reporte, y como que hay muchas cosas que tenés que saber para poder hacer tu feature bien, digamos. Y teníamos una test suite lenta, los deploys eran lentos, además teníamos code freeze, porque había como compliance en partes específicas, tipo a las 12 publicábamos los productos, los préstamos nuevos, entonces había un pico de tráfico zarpado y no se podía caer porque si no el CEO nos caía tipo re quemado, entonces nadie deployaba nada en esa media hora, ponele, pero claro, era nada deployado en ninguna parte, porque era todo un monolito, entonces no puedes elegir qué deployás. Y capaz que tu cambio era algo que no tenía nada que ver, que se precisaba ya y no lo podías hacer. Entonces empezaban como a acumular los deploys, se coordinaban en Slack, o sea, iba todo en contra de nuestra cultura de continuous deployment que queríamos fomentar, ¿no? Y ta. Entonces decidimos cómo dividir ese monolito en pequeños servicios, aplicaciones autónomas que tengan despliegue independiente, que se comuniquen entre sí, que estén ordenados alrededor de capacidades del negocio, ¿tá? Y obviamente que cada uno tenga su propia base. Es fundamental que escondan y encapsulen todos estos detalles. Disclaimer, esto no era nuestra arquitectura simplemente a modo de ejemplo, y tampoco fue que hicimos un Big Bang, tipo, dijimos, vamos a parar todo y hacer microservicios. O sea, jamás hagan eso, tipo, la idea era simplemente diagramar más o menos tu visión y como que irte arrimando hacia ahí a medida que vas agregando cosas nuevas. Entonces, una vez que decidís hacer microservicios, como una distinción importante que tenés que elegir es cómo los comunico. Pues o comunicarlos síncronamente o comunicarlos asíncronamente. Y son estilos completamente diferentes que te cambian completamente tu paradigma de cómo diseñás, cómo desarrollás, cómo debugueás. O sea, son formas completamente distintas. RPI sería todo lo que es síncrono, o sea, todo lo que va por HTTP. Es síncrono, tipo REST, GraphQL, gRPC, porque precisan que las dos aplicaciones estén levantadas, escuchando para poder transmitirse esos paquetes y poder intercambiar mensajes. En cambio, en messaging, vos no precisás que las dos partes estén arriba, puedes simplemente usar un broker, dejar el mensajito ahí y que la otra lo haga cuando lo tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos conectado los microservicios de forma síncrona, se vería algo así, esto de nuevo no es real, pero como que cada servicio sabría quién tiene que llamar y hay cierto acoplamiento igual, ¿no? Si leen los libros de Sam Newman, por ejemplo, que es como el influencer de los microservicios, creo que está como que mucho más orientado a este tipo de microservicios, tipo con comunicación síncrona, ¿no? Entonces el loco habla de los patrones para mitigar los problemas que en general vienen con el uso de estos estilos de comunicación, tipo habla de circuit breaker y cosas así. Esto no aplicaba tanto a nosotros, porque nosotros en realidad hacíamos una arquitectura que se llama Event Driven Microservices, donde precisamos sí o sí el uso de broker, o sea, de un intermediario para enviar esos mensajes. Y la idea es desacoplar completamente la arquitectura. En realidad hicimos esto porque mis dos jefes, el VP y el CTO, venían de AT&T, no sé si conocen, es una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, y ellos eran ahí no sé qué, y funcionaba re bien con Event Driven y Kafka, entonces como que medio que querían replicar esa visión acá en POG. Y un comentario que
capaz que es medio masa, pero para mí es súper importante y creo que es lo que más aprendí en esta empresa, es que no es lo mismo esta arquitectura que así, porque si bien las dos se comunican asíncronamente, hay una distinción semántica re importante que hace que el primero siga teniendo tremendo acoplamiento en tu arquitectura y el segundo no. Me explico mejor. Nosotros teníamos un servicio que se llamaba Taxes, bueno, en realidad no un servicio, una feature, que implicaba que todos los años teníamos que decirle a los investors cuánto reportar en el IRS, que son como su declaración jurada, digamos, y tienen como muchas categorías de taxes, tipo 1099 int, 1099 OID y un montón de reglas que son tipo, si el periodo de intereses es mayor de un año, se reporta OID, si no se reporta INT, o sea, un montón de reglas re complicadas. Y todos los años generamos estos PDFs para decirles dónde tienen que reportar, ¿está? Obviamente Pocket iba a generar taxes para ellos, entonces teníamos que tenerlo en cuenta en esto. Si nosotros hubiéramos hecho que Pocket mandara un mensaje a taxes diciendo, un investor ganó intereses, por ejemplo, entonces le dice a taxes, genera un tax form de 1099 int de tanta plata para este investor, ¿no? Versus a si Pocket Service simplemente manda un evento diciendo un inversor generó intereses, tanta plata por tal periodo. Y después el Taxes Service, o sea, en el caso de arriba, ay, perdí el cursor, pero en el caso de arriba, el Taxes Service escucha y básicamente le dicen qué es lo que tiene que hacer. Ya hay alguien que está tomando la decisión por él. Ya hay alguien, en este caso el Pocket Service, que tiene la información de que A, se tienen que reportar taxes, B, que existe un Taxes Service que es el que se encargado de eso, y C, qué es lo que tiene que reportar, que es un 1099 int, ¿no? Entonces, hay muchísima lógica en el Pocket Service que en realidad no corresponde al Pocket Service. Entonces, mañana te contrato a vos, Maika, que vengas acá a Peershare a trabajar en el Pocket Service y no solo tenés que aprender tu dominio, sino que ahora también tenés que entender de taxes. Eso era lo que queríamos evitar. Queríamos que el equipo de Pocket pueda onboardear y trabajar sin tener conocimiento de la lógica de taxes. El de abajo también te permite algo que es fundamental en estas arquitecturas, y es que venga otro servicio y se suscriba y empiece a hacer lo mismo. Por ejemplo, si yo mañana, de hecho, mañana no, teníamos otra funcionalidad que se llama Statements, que a fin de cada mes le generábamos un estado de cuenta al usuario con todas las transacciones, ¿está? Si yo tengo la arquitectura así, no puedo reusar este queue, este tópico para eso. Tengo que crear otro tópico, porque capaz que acá solo está mandando cuando llega el umbral que es reportable para taxes. Entonces, en statement puede que no aplique eso. Entonces, tendrías que crear otra lógica, tocar Pocket, ¿no? Y consumir de ahí. En cambio, en la de abajo, no tenés que tocar Pocket Service, no se entera. Vos simplemente levantás otro servicio que se llama Statement Service, hace replay de todos los mensajes que están en el tópico y hace lo que tiene que hacer. Entonces, esa diferencia para mí es fundamental de Event Driven y por qué Event Driven desacopla mejor que arquitecturas más de comando o incluso ni que hablar de las que son síncronas, ¿no? Cada disclaimer, asumo que todo el mundo sabe que no es necesario dividir tu monolito, que puedes hacer un monolito bien, bla, bla, bla. Bien, y antes de meternos en la solución específica, hay ciertos conceptos de Kafka que tengo que aclarar porque si no lo demás no va a tener sentido. Primero, Kafka es el broker. Para los que no saben, Kafka es como lo que uso acá de intermediario, la message queue, digamos. Y Kafka le llama tópico a lo que conoceríamos como message queue. Pero si lees cosas de Kafka, te dice no le llames queue, porque el queue, o sea, cola, tiene como la connotación de lo que vos metes ahí. Cuando lo consumís, se va, se borra. ¿Tá? La cola es como consume y se borra. Y en realidad Kafka, una de las funcionalidades principales que tiene y la razón por la que usamos Kafka y no otro, es que los mensajes ahí son durables. O sea, todo lo que vos pones ahí se queda. Entonces, por eso te dicen que le llames message log. Y eso es lo que te permite que vos mañana pongas otro consumer, haga replay de todos los mensajes y pueda ejecutar sin tener que cambiar el otro servicio. O sea, es una distinción súper importante y la razón en parte por la que las grandes empresas usan Kafka. Y la segunda cosa importante para entender es el concepto de los esquemas, ¿tá? Si bien Kafka técnicamente te deja meter lo que quieras en el tópico, o sea, puede ser un YAML, un texto plano, lo que se te cante, en general está bueno tener como un contrato entre las dos partes, el consumidor y el productor, para saber qué esperar, ¿no? Y asegurarte de que el consumidor pueda realmente procesar ese mensaje. Y algo muy común, y de hecho lo que usábamos, era encodear los mensajes en formato ABRO, que es un formato binario. Eso significa que si vos mirás acá, inspeccionas un mensaje, no entendés nada porque está en binario, ¿está? La razón por la que lo encodearías en binario es porque en general los protocolos binarios compactan más, entonces en menor espacio, menos bits, podés representar un mensaje, entonces si vas a guardar todo para siempre, te conviene eso, y además es más rápido porque precisas menos paquetes para mandar ese mensaje.
En general, los protocolos binarios requieren un esquema para poder tanto serializar el mensaje como para poder deserializarlo, ¿no? Y ahí viene Abro también, que tiene su propia especificación para definir los esquemas en formato JSON. Se ve algo así, vos, por ejemplo, le decís el nombre es de tipo string, el favorite number es de tipo int, y después interest es un array de strings, bla, bla. Entonces, los esquemas los definíamos así en formato Abro, que es un JSON. Entonces, como usábamos esquemas, y Abro los precisa tanto para mandar el mensaje como para recibirlo, ese esquema tiene que estar en un lugar común donde todas las apps las puedan acceder, ¿no? Eso se llama el esquema registry. Lo puedes hacer a mano o puedes usar un servicio que ya está. En definitiva, en general terminan siendo API REST, que tienen como un endpoint para obtener los esquemas, otro para crear una versión nueva de un esquema, para borrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el flujo sería algo así. Vos como dev vas al esquema registry, creás o definís tus esquemas. La app que va a producir, cuando levanta, le pide al esquema registry las versiones de los esquemas que precisa, las cachea, y después cuando va a mandar un mensaje, lo usa para serializarlo. Kafka también valida contra el esquema registry que todo lo que estés metiendo ahí cumpla con el esquema. Y el consumer service lo mismo. Cuando levanta, busca los esquemas, los cachea y los usa para deserializar. Entonces, el esquema registry es como otra API que tenés que desarrollar, ¿no? Que Masa obviamente usa al Yalo que ya exista, ¿no? Y para eso está Confluent Cloud Platform, que nos resuelve las dos cosas. Por un lado, dónde está hosteado el clúster de Kafka, y por otro, dónde está el esquema registry. Entonces, es como, ¿vieron RDS para Postgres? Bueno, sería lo mismo para Kafka, es tipo el fully managed Kafka service, que es un PaaS. Y entonces nosotros no nos teníamos que preocupar de levantar, actualizar, o sea, siempre estaba disponible el clúster y teníamos una API ahí que ya te da para esquema registry. Nosotros los devs no teníamos acceso de escritura al Confluent Cloud, solo lo usábamos tipo para debuguear alguna cosa, pero nunca cambiábamos cosas directo porque sería re peligroso, ¿no? Entonces, para eso, teníamos un repositorio que lo setapeó todo el DevOps team, que llamaba Joya, que era tipo, tenés dos carpetas, esquemas y tópicos, y cada vez que haces un pull request declarando un tópico nuevo, como que se valida, sigue la naming convention, no está tomado, bla, bla, bla. Y cuando lo mergeas con GitHub Actions, se actualiza automáticamente en Confluent Cloud. Entonces, así era como declarábamos tópicos nuevos. Lo mismo con los esquemas. Cuando vas a subir una nueva versión de un esquema, haces un pull request, eso te valida, no es forward compatible, qué sé yo, y una vez que pasa todo, cuando lo mergeas, GitHub Actions se actualiza en el esquema registry. Bien. Lo iba a mostrar, pero en realidad no tiene mucha ciencia, es tipo... Ni lo tengo abierto en realidad. Ah, sí, lo tengo, sí. Esquemas, están tipo acá. Simplemente configuramos cuántas particiones hay el esquema, ponemos el JSON en formato Abro que les decía hoy. Y en los tópicos, simplemente con tener el archivo ahí ya significa que existe ese tópico. Y lo crea. Acá configuras la cantidad de particiones. Acá dice partitions count 2, eso es algo específico de Kafka. Bien. Entonces, volviendo a Pocket, porque seguro ya se olvidaron, era esta Pocket Tab, ¿se acuerdan que tiene dos funcionalidades? Invertir y solicitar una withdrawal, y tenemos también que mantener la transaction history en ARP. Entonces, ya vimos que lo queríamos hacer separado del monolito por todas esas razones. Queríamos que fuera un repo diferente, con deploy independiente y todas esas cosas. Y que se comunique a través de Kafka. Otra decisión importante que tomamos es que queríamos desacoplar el frontend también, porque dijimos, en general, ¿cuáles son las chances de que si hay un equipo que esté tocando o agregando una funcionalidad en Pocket, tiene que cambiar tanto el backend de Pocket como el frontend de Pocket? Tipo, es muy raro que solo actualices uno. Entonces dijimos, no tiene sentido que si mañana asignamos un equipo que se encargue solo de esto, que dependan del que maneja el frontend de ARPI, tipo, no tiene sentido, va a ser una dependencia que se puede evitar. Entonces dijimos, el mismo equipo tendría que manejar todo esto, ¿no? El frontend y el backend. Y para eso usamos un patrón que se llama microfrontend, que imagínenselo como un iframe, se puede hacer con iframe, pero nosotros lo hacíamos con view apps, y todo lo que está acá es un microfrontend que se carga desde la aplicación de Pocket. Y bueno, volviendo al backend, que es medio que el foco de esta charla, lo que estaba terminalmente prohibido por mi jefe, dijo no, es llamadas HTTP directas desde ARPI a Savings. Tipo, eso no podía pasar. Si ARPI tuviera que tener información de Savings o Pocket para mostrar en su web, por ejemplo, las transactions o cuánto tenés en Pocket arriba, todo eso lo tiene que poder hacer sin llamar a Pocket.
porque tiene que poder funcionar si Pocket está caído. ¿Tá? Entonces, para eso se usan un típico patrón, típicos patrones en estas arquitecturas, que básicamente es duplicar la data, ¿no? Como que ARPI escucha todo lo que pasa en Kafka y lo duplica. Event Sourcing, CQRS, esos son el nombre de los patrones que estábamos usando. Entonces, concretamente el flujo. Tenemos a ARPI, que hostea Savings, ¿no? Y la primera decisión importante que tuvimos que tomar es quién inicia el funding, o sea, quién inicia el investment. Al principio como que estás tentado a decir, es obvio que es Pocket, porque el botón está acá adentro del microfrontend, pero en realidad no. O sea, técnicamente la responsabilidad de validar y empezar el investment es de ARPI, porque es quien tiene la cuenta del inversor, es quien sabe cuánta plata tenés vos en ARPI, si ya completaste tu perfil, si sos un inversor acreditado, si el admin no te bloqueó. O sea, toda esa lógica en realidad no pertenece a Pocket, pertenece a ARPI. Entonces dijimos, a partir de ahora todos los productos de inversión que hagamos, siempre es ARPI el que inicia el investment. Entonces, cuando el usuario pone una cantidad que quiere invertir y aprieta Submit, ARPI, el frontend de ARPI, se hace un request a sí mismo diciendo Submit Investment, es un post a Savings Investment, ¿no? Guarda una transacción en estado pendiente y manda un mensaje a este tópico que se llama Investing Command Savings Operation. Esto entero es el nombre del tópico. Son horribles, sí, pero te das la convención. Y le dice a Savings, esto es un comando, no es un evento, es un comando porque tiene un receptor muy claro, invertí. Savings recibe eso, hace lo que tenga que hacer de su lado, crea la transacción, que puede ser otro formato de tabla, no tiene por qué ser la misma, y responde en el tópico Savings Updates, mandando un mensaje con el esquema Subject New Transaction. Y adentro de New Transaction, en el payload, decimos qué tipo de transacción es, que puede ser off-funding, withdrawal o interest distribution. En este caso dice fund. Entonces, ARPI lo recibe y dice, me llegó una new transaction de tipo funding, eso significa que me está confirmando un investment que yo inicié. Entonces, la busca en su base y la marca como completada. Bien, y ahora sí, la implementación con Rails, ¿está? Primero que nada, quiero que sepan que esto no fue tipo, me desperté y viene la feature Pocket y dije, qué divertido, la quiero hacer con microservicios, vamos a darle, ¿no? Fue tipo meses de preparación de la empresa para estar prontos para que cuando venga una nueva feature la podamos hacer así. Entonces, literalmente fueron meses de estudiar Kafka, estudiar estas arquitecturas, de prepararnos con el Platform y DevOps Team, el DevOps Team setupear todo lo que vieron de Confluent Cloud y el repo, qué sé yo, y el Platform Team y nosotros, tipo, relevando cómo tenía que ser la interfaz de una gema que pudiera abstraer toda esta complejidad. Porque no queríamos que cada vez que entrara alguien en la empresa, además de todo lo que tiene que estudiar específico a la empresa, tuviera que estudiar, tipo, todas estas cosas específicas de Kafka que ni siquiera mencioné acá en la presentación. Queríamos que pudiera venir un developer, entender la básica de mandar y recibir mensajes y con eso que pueda. Entonces creamos una gema interna que se llama Bifrost, que Bifrost creo que es algo vikingo, no sé, un puente que une cosas, ni idea. Hicimos esta gema, que la verdad es que nos andaba re bien. Y voy a ir mostrando un poco cosas de la gema con código de ARPI, ¿tá? Para no embolarla, no voy a mostrar código de savings porque es como repetitivo. Voy a mostrar el ejemplo de un mensaje que mando y un mensaje que consumo. ¿Tá? Bien, entonces tengo Bifrost. Lo primero que te pedía Bifrost es que pongas un YAML que estaba en config Bifrost YAML, que tiene dos keys. Lo voy redactando porque sé que los del fondo no ven. Está la key consumers, que la digo en un rato porque no importa ahora, y la key esquemas. Entonces vos acá declarás simplemente el nombre y las versiones de los esquemas que precisas, tanto para mandar los mensajes como para leerlos. ¿No? Eso es lo primero que te pide. Después vamos a ver cómo te dice Bifrost que mandes un mensaje. Quiero mandar un mensaje. Quiero mandar el fund message que está ahí. Entonces te dice, lo primero que tienes que hacer es definir una clase que represente tu mensaje, en nuestro caso el fund message, que herede de Bifrost message fact o command, que en realidad son lo mismo, pero semánticamente diferente, ¿no? Y con este DCL, topic domain, topic context y topic subject, especificas el tópico y el nombre del mensaje. Después tenés que definir el nombre, el método data, que tiene el payload, que tiene que mapear con el esquema, obviamente, y la key, que es un tema de la partition, cosa de Kafka, simplemente para asegurar que todos los mensajes que se manden a la misma partition se consuman serialmente en el mismo orden que se produjeron. En nuestro caso, entonces, tenemos el fund message,
Investing Savings Fund Message, que hereda del Bifrost Message Command. Acá declaramos el tópico, Investing Savings Operations Fund, y definimos el método data, que es el payload. Entonces acá le estamos mandando user ID, transaction user ID, amount string, peer tree transaction ID, y la fecha en la que estamos creando, ¿tá? O sea, los datos necesarios para que Savings lea, consuma y guarde eso. Bien. Y después la gema dice cómo mandar el mensaje, que hay dos formas. Está la forma no transaccional, o sea, la común, que simplemente te dice llama a ver si se ve bien del fondo. Perdón. Ahora sí. Dice, llama a bifrostproduce.call pasándole la instancia del mensaje y eso Bifrost se encarga de serializarlo en Avro, o sea, buscar el esquema que cayó cuando levantó la aplicación, serializarlo en Avro, usar Waterdrop, que es la gema interna en general que existe de Ruby para Kafka, o sea, hace un montón de complejidad por nosotros que si no tendríamos que estar repitiendo cada vez que queremos mandar un mensaje, ¿no? Y si no, está la otra forma, que es la transaccional, que es como para darte atomicidad en lo que se pueda, porque no es 100% fiable, pero lo que vos querés asegurarte es que cuando vos estás editando cosas en tu base, ponele, que no te pase que mandas un mensaje a Kafka y después cuando vas a persistir rollback, ya no puedes desenviar ese mensaje a Kafka, porque una vez que fue a Kafka, no puedes cambiarlo, no puedes borrarlo, entonces querés evitarte esa situación. Entonces, para eso Bifrost te da esta forma que rapeas en una transaction, haces cosas que editen la base adentro y al final llamas a Bifrost call con ese mensaje. Entonces, con esa abstracción podíamos mandar mensajes estando como seguros, en realidad no estaba seguro, pero tan importante, casi seguros de que iba a pasar o las dos o nada, ¿no? Entonces, ahora sí, con ese contexto podemos ir a nuestro controller, que es el funds controller. Funds controller, simplemente delega un servicio funder. By the way, todo este código obviamente no es real, lo simplifiqué mucho, pero la esencia queda. Bloqueo el account, que es el user, es casi lo mismo. Hago ciertas validaciones, ¿no? Tipo, este user está habilitado para invertir, es la amount que puede invertir, es la que tiene en la cuenta, etcétera, etcétera. Y llamo al método with Bifrost transaction. Lo voy a minimizar para que lo puedan ver. With Bifrost transaction, que básicamente es lo que decía la gema. Le cambié el nombre para mantener todo el mismo nivel de abstracción, pero es lo de la gema. Hace cosas, que son estas tres cosas de acá, que ahora las muestro, y al final manda el fan message que les mostré, ¿no? Esas tres cosas que hace, dos de ellas simplemente las dejé para mostrarles que hacemos más cosas, que no es simplemente crear la transacción, pero lo que realmente importa es esto, que es creo un transaction record de tipo savings funding en estado iniciado, nada más. Cuando vuelva el mensaje lo voy a mover a confirm. Bien, y ahora, eso quedó el productor, ¿no? El flujo de mandar el mensaje. Ahora falta el flujo de Savings hace sus cosas y me responde en el new transaction. Entonces ahora tengo que consumir ese new transaction. Para consumir, esta vez preciso un nuevo proceso que levante, ¿tá? Porque no es como el mandar que lo hace el mismo proceso web. Ahora tengo que tener, ¿vieron Psychic? Que lo levantas como otro proceso que está escuchando de Redis para hacer los trabajos. Bueno, es lo mismo. Es otro proceso que levanta, pero que se suscribe a el tópico de Kafka. Y para eso tenemos que tener, por ejemplo, en el profile dev, así como tenés web, Psychic, tenemos Bifrost, que levanta con este comando de bin Bifrost. Yo en development nunca lo usaba, de hecho esta línea no estaba, la agregué solo para mostrarles, pero siempre como que programamos todo con tests y después lo programamos lo probás en staging, porque levantar todo Kafka local es medio. Y el bin Bifrost simplemente llama a un comando de la app. De nuevo, le iba a mostrar, originalmente mi charla también iba a incluir un poco de qué es lo que está haciendo esta gema, que es una magia, pero después dije, no, porque es pila de cosas específicas de Kafka que no van a aportar nada, se van a olvidar, y además, lo tendría que reestudiar. Y bueno, ahí levanté el consumer, ¿no? Y quiero suscribir al tópico Savings Update. Entonces acá viene la opinionadismo de la gema, que es la convención, ¿no? Tenemos la carpeta App Consumers y automáticamente va a hacer que todos los mensajes de este tópico te los va a llamar a una clase que esté en este módulo. Investing, Savings Updates, y va a buscar a la clase que se llame como
el mensaje que estás recibiendo. Entonces acá tenemos declarado el consumer, que hereda de Bifrost Consumer, estoy por terminarlo, Jul. Bifrost Consumer, y vos al heredar de esta clase tenés disponible el método data, que es el payload del mensaje. Entonces acá lo que hacemos es, primero idempotencia, siempre, o sea, en todo, porque Kafka te garantiza que los mensajes llegan al menos una vez, pero pueden venir varias veces, no querés problema. Es igual que Sidekick, si no lo están haciendo, háganlo, fundamental. Entonces para idempotencia lo que hago es simplemente fijarme que, voy a minimizar esto un segundo, que el record no lo tenga en otra tabla. Esta no es la tabla de transaction que les mostré al principio, es otra. Y la razón, me dirían, ¿por qué usaban otra? Es porque la primera tabla en realidad es mutable. Vieron que tenía un estado que iba cambiando de valor. En general está bueno tener como dos. Uno que siempre refleje el último estado de la transacción y otro que sea como append only de todos los eventos que van pasando, que para después hacer event sourcing y cosas así, saber cuánto específicamente tenías a fin de mes en la cuenta y cosas así. Entonces para eso teníamos la tabla Savings Transaction y simplemente buscamos si existe el record con el ID que me pasa el payload. Si no existe, lo creo con todos los datos que viene el payload, ¿no? Y después viene un poco de lógica custom, que es, si la transaction es un funding, entonces tengo que buscar el récord de funding y marcarlo como confirmado. Y si la transaction es withdrawal, acá ya se pone un poco más complejo porque tengo que hacer el proceso inverso, ¿no? Tengo que crear el RP transaction de tipo withdrawal, tengo que ajustar el cash para subirle la available cash, bajar el depocket y un montón de cosas más. Pero está, en definitiva se veía algo así. Y todo ese flujo de ARPI consume, ARPI manda, Savings consume y Savings responde, era más rápido a que si ARPI directamente hacía una llamada REST. O sea, literalmente lo probamos, era en milisegundos. Takeaways 3, la primera que, en mi opinión, es suicida hacer todo esto sin un equipo dedicado y preparación previa. O sea, tuvimos muchos dolores de cabeza y gastamos bastante tiempo y eso que tenía el soporte de muchísimas personas que me ayudaron. O sea, por otro lado, por lo menos para mí, el takeaway de todo lo que les explicaba antes de la esencia de Event Driven Architecture, o sea, que no es simplemente mando un mensaje, mando un evento y qué es lo que eso implica y por qué desacopla y por qué Kafka es un buen fit si estás haciendo este tipo de arquitectura, sino RabbitMQ, por ejemplo. Y por último, les iba a contar una anécdota, pero mejor no. Yo trabajé en una app de banco, obvio que no voy a usar floats para plata, obvio que no, yo no sé por qué, me limé. De hecho, en Pierrot, en la entrevista, una de las cosas que se fijaban era esto, era que no usara floats para operar, y yo lo hice bien, yo lo hice bien. Y después en el esquema me mamé y puse float. El otro developer, looks good to me, March, se fue a producción, no sé cómo el cubano lo vio, en fin, se rompió todo. Teníamos tipo alertas que monitoreaban, como que en reportes de Periscope que hacían como el join de las dos bases de datos, tipo para asegurarse que las cosas estuvieran consistentes. Todo rojo, se rompió todo, tipo los investors invertían tipo 100,1 y se representaba con 99, o sea, todo rarísimo, en fin. ¿No fuiste presa? Trabajé todo el fin de semana. Bueno, fue horrible. Les juro que después de eso nunca más voy a usar toda la plata. El problema era que Abro no tenía el tipo decimal, si lo hubiera visto y lo hubiera usado, tenía solo tipo float, string o int. Entonces ahí al final lo que terminamos haciendo era cambiarlo a string. En realidad podríamos haber usado int, tipo multiplicar por 100 y representar en cents, que es lo que normalmente se hace. Pero en fin, fue horrible, no lo hagan. Y yo sé que por más de que se los diga, uno tiene que hacerlo para aprenderlo. Yo les juro que lo aprendí. Y después, cosas out of scope que me hubieran encantado mostrarles, pero no me dio el tiempo. Micro frontends y cómo hacíamos la autenticación. El código de Bifrost. Lecciones aprendidas sobre la construcción de los tópicos y la arquitectura después cuando las cosas fueron evolucionando, ¿no? Que es cuando realmente puedes evaluar tus decisiones. Observabilidad y monitoreo y el proceso que teníamos para diseñar nuevos microservicios y features en la org. Porque no era tipo, voy a hacer una nueva feature y ya está, arranco, tipo, teníamos que asegurarnos de que los tópicos pudieran ser reusados, entonces había como un arquitecto, un comité, un foro para asegurarnos que la arquitectura tuviera como sentido a nivel global. ¿Preguntas? Yo tengo algunas. ¿Querés arranco con una?
Cuando mencionaste lo de las transacciones, que lo del Yo mensaje. sabía que me ibas a preguntar. No, ¿usaron el patrón Transactional Outbox o no? No, mira, yo sé que me mandaste que vi su repositorio que usaban. Es un buen patrón, hay gente que lo usa. Nosotros, ¿Cuál patrón dijo? Transactional Outbox. ¿Vieron lo que les mostré de Bifrost? Que, a ver, no, acá no. Lo que hacía la transacción. ¿Tá? Y les dije que esto era como para asegurar que esto solo se mandara cuando esto comiteara. En realidad no asegura nada. Tipo, lo que hace es Placebo. como que espera que a que la transacción no dé rollback para después mandarlo. Entonces técnicamente se puede partir un rayo en medio, pero por lo menos no va a dar rollback. Es pseudo. El patrón transactional outbox lo que hace es, en vez de mandar en Kafka, lo encolás, tipo, lo comitías en tu base, ¿tá? Y después hay un background show que agarra todos los mensajes que quedan por mandar y los manda. Entonces te aseguras de que, no sé, si Kafka está caído o lo que sea, igual el show está ahí. A nosotros no fue necesario, teníamos todo este tipo de monitoreo a nivel global, entonces si algo hubiera salido mal, lo hubiéramos sabido y era simplemente tipo entrar a la consola y mandarlo. No digo que es el mejor sistema, el más robusto, pero me parece que al nivel en que estábamos, esto que teníamos fue recontra suficiente. Y si hubieras hecho todo eso del show que corriera, o sea, estás agregando muchísima complejidad a un sistema que ya es complejo, estás afectando la performance también, porque ahí sí vas a tener que esperar. Ya está, son trade-offs. Hay otro patrón, si no recuerdo mal, Saga, puede ser, que también sirve como para asegurar así entre diferentes. Ahí va. Yo creo que el SABA es más tipo, por ejemplo, si Savings te pudiera decir, no puedes hacer investment porque este usuario está negativo, por ejemplo, o algo así. Entonces ahí Savings contesta, no se pudo hacer, y el otro deshace como Claro. que venga por ahí la mano. Pero también es como mantener un estado intermedio, es decir, quiero hacer esto, te aviso, y el otro te dice si puedes o no, y ahí completás o haces rollback de lo que hiciste. Claro, acá el tema era más bien como el mandar el mensaje no funcione. Por ejemplo, ¿qué pasa si había un bug en la gema de Bifrost que no supiera serializar y explotara todo? O, no sé, ¿qué pasa si Kafka estaba caído o algo así? Sí, por la red. Por la red. Justo en ese Todo milisegundo. el sistema es consistencia eventual. Consistencia. ¿Llegaste en algún momento a algo que te pasara, que fue, no sé, algo se perdió en el éter? Nuestro sistema no era eventualmente consistente en ese caso, porque si acá Bifrost hubiera tenido un bug y no hubiera podido mandar el mensaje. Estás mandando un mensaje y vos tenés tu transporte en Kafka y eventualmente ese mensaje va a ser tomado por otro servicio, si está bien definido. Claro. Claro. Esperás que eventualmente se complete el Exacto. círculo. Creo que el problema de Transaction Outbox no es tipo qué pasa si Savings no lo contesta, es qué pasa si este mensaje no se puede enviar, o sea, ni siquiera llega a Kafka. Viene por ahí. No, igual la pregunta que te hacía era más que nada fuera, más allá del patrón, porque claro. siempre vas agregando capas. O sea, si perdés TCP, bueno, perdiste TCP, no hay patrón que te sirva. Mi pregunta es si en todo este circuito de consistencia eventual llegaste a un punto donde, ya que estamos hablando de monitoreo, donde algo se perdió, o se rompió. No, nosotros que algo se perdiera, no. De hecho, tipo, o sea, nunca pasó que un mensaje no se pudiera mandar porque Kafka estaba abajo. Sí pasó que teníamos un par de dead messages que no se podían consumir y bloqueaban todo lo demás, pero nunca nos pasó que esta línea fallara y ya nos hayamos quedado con código y coso. Pero sí podría haber pasado que haya un bug o algo, Savings no contestara y te tuvieras que meter por consola, fijarte los récords, por mandar los eventos. Sí podría haber pasado. Claro, a mí lo que me llama la atención, si bien me parece tremendo, nosotros somos un sistema parecido para otras cosas, nada con plata, porque está muy loco, pero dependés de un montón de contratos intermedios. Este es el nombre del tópico, o sea, hay como no sé si cómo entre los microservicios definían ese contrato. Porque al final del día un tópico es un string, depende de que el productor sepa cuál es y de que el consumidor sepa cuál es. ¿Tenían algún tipo de contrato? O sea, sí, estaba el repo Bifrost Configs, que ahí decía todos los tópicos que había con los esquemas, y la gema Bifrost cuando levantaba validaba que lo que vos declararas en el Bifrost YAML exista, ¿no? Que este tópico exista, que este esquema exista, y de hecho lo tenía que ir a buscar. O sea, se validaba el momento de levantar la app, si era eso lo que estaba poniendo. Claro, sí, ¿cuál era el contrato Claro, de sí. la aplicación?
Sí, bueno, esa pregunta. En ese proceso de conciliación donde chequeaban las dos bases, por ejemplo, que comentaste, Ujú. ¿hubo algo de que dijeran, o sea, siempre dependían de alguien va a chequear a mano, va a esos que se hayan mandado los mensajes, va a chequear Kafka, va a chequear esto, va a chequear aquello, se arregla a mano, Claro. o No, no. evaluaron en algún momento integrar algo de esa? No, teníamos un servicio que se llama Periscope, que después cambió el nombre a SiSense, que de hecho para mí es tremendo producto. Y lo quería usar en mi nueva startup, pero fui a averiguar cuánto sale y fue tipo, pero está buenísimo porque te deja hacer como, es como Mode Analytics, tipo puedes hacer dashboards queryando la data en SQL, pero teníamos todo el data team que agarraba las bases y las preprocesaba, ¿no? Como las transformaba para que después esa información fuera fácil de queryar y que no dependiera de saber que acá había una tabla que se llama así, como que daba una interfaz más linda para después hacer las SQL. Pero nosotros los devs lo usábamos pila para, o sea, Data lo hacía para hacer los deportes de business, de cómo va la empresa, no sé qué. Nosotros lo usamos para monitorear. Entonces lo que hacíamos es hacer tipos query select, que seleccionaran tipo, hacían los joins de la tabla de transacciones de retail con la tabla de transacciones de savings, cada una tiene su esquema, ¿no? Pero hacíamos la transformación acorde, joineábamos y nos veíamos a ver si había alguna inconsistencia y si había, o sea, si había por lo menos un récord o ese select count retornaba más de uno, alerta y nos avisaban en Slack. Entonces ahí por lo menos tenías como una idea de si las cosas no, con cierto grace period, porque obviamente podía demorar el flujo, ¿no? Pero con eso dormíamos tranquilos de que si había una inconsistencia por más de 30 minutos nos iba a avisar. Y llegaron a ver algo que dijeran, estaría interesante después agregar como automatizar esos autofixes o autochecks que después hacían a mano con los avisos, o no pasaba nada, no pasaba nada así, claro. ¿Qué avisos hacemos? Veían que había un récord más, que algo no se había consumido, los dead, transactions que dijiste recién que te trancaban, Claro. o sea, te incorporaban. No, ahí o sea, si te pasaba algo así, nada, y ahí no puedes automatizar porque, o sea, primero nos pasaba re pocas veces, segundo que podía haber sido 1.000.000 de causas, tercero que, claro, sí, es como difícil, tenés que meterte, debuguear y ver qué pasó y pelearte con el DevOps team o cómo sacas ese mensaje, yo qué sé. Una pregunta. ¿Cuándo ves que esta arquitectura es como un buen fit para alguien? Nunca, no. Es un caso de uso, ¿no? Pero que se te ocurra que puedes decir, bueno, estaría bueno cuando tengo estos requerimientos, ya de esta arquitectura. Yo creo que no es por requerimiento, es como que hay un montón de requisitos, porque sí te puedo dar 1.000 ejemplos donde estaría bueno tener como una cola de mensajes y cosas, pero para mí para usar Kafka ya estás pensando en que, a ver, yo estoy pensando en mi burbujita de web apps, ¿no? Capaz que alguien que venga y haga Internet of Things o cosas, sensores, tipo, me dé un caso de uso que inmediatamente aplica. Te voy a hablar de contexto de web apps. Para mí, para usar Kafka, toda la arquitectura tiene que estar como pensada para justificar el uso y la complejidad de esto. Tipo, no es solamente, tengo una feature que puedo mandar un mail, entonces voy a meter Kafka, pero no, o sea, uso Scikit, tipo, no te compliques la vida. Esto es más para cuando querés como, tenés varios equipos como yo, que tenía 11 equipos, se pasaban agarrando los pelos, tipo, los portfolio planning era una locura, entonces dijimos, no, tenemos que dejar que cada equipo pueda funcionar autónomamente. Entonces ahí fue como un cambio entero en la arquitectura y la organización de la empresa entera. No sé si respondo. Me interesa saber un poco más sobre cómo hicieron para integrar lo de la micro UI, creo que dijiste. Microfront. Claro, el microfront, porque se ve todo como una sola interfaz cohesiva. Y yo las veces que he considerado partir nuestro monolito en microservices, empezar a repetir CSS por todos lados, lo claro. que sea. No, o sea, entonces me interesa saber un poco más, porque además todos también somos fans de renderear en el server, no usamos Vue.js, usamos alguna otra cosa, pero tenemos muy poco JavaScript, claro, por suerte. Pero si quisiera que cada componente se rendereara a sí mismo, que hoy en día más o menos lo tenemos, pero sigue siendo dentro del monolito. Ahí un poco más sobre cómo... Claro, bueno, así como teníamos toda la preparación para hacer los microservicios, que teníamos la gema Byte, no sé qué, bueno, hubo lo mismo, o sea, el mismo esfuerzo paralelo en el frontend. Entonces, hicimos una design library con componentes reusables y que no sé qué, no sé cuánto, entonces cada micro frontend usaba la misma design library y
te ayudaba a que las cosas más o menos se vean parecidas, pero sí, podía pasar que sean inconsistentes. Sí, es un tema. Pero la UI era toda con Vue, pero no, vos al principio dijiste que había HTML rendereado desde Rails. Claro, o sea, en realidad el HTML de Rails era, creo que solo el layout y después los componentes, o sea, las cositas que se mueven y hacen cosas, era todo bien. Sí. Era un body, un empty body. Sí. Seguía siendo. Bueno, en realidad tenía que, estamos migrando, ¿no? Porque antes era todo Rails, después de a poco lo migramos. Entonces, si te metes a ver, hay medio que Frankenstein ahí. Pero si a mí me preguntan, hacíamos todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.